Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, como cada miércoles en nuestra entrevista, hoy tenemos a un invitado que de verdad quiero mucho, ¿bien? Y no voy a ocultar, es decir, que es mi hermano, ¿ya? Quizás no es mi hermano de sangre, pero es mi hermano de la vida, del corazón. Ricardo Prieto, psicólogo, colega a la vez, que nos criamos juntos, estudiamos juntos, en la adolescencia vivió con nosotros, con mi familia, y es mi hermano. Así que para mí es de verdad una gran alegría el saber que él va a estar con nosotros ahora. Y bueno, vamos a invitarlo. Voy a hacer la invitación de rigor. Se nos una ahora y, y bueno, y lo más importante es que, bueno, el tema de hoy es las heridas. A ver si se nos unió. Queremos, una vez más, ahí, una vez más, a ver si se nos unió ya Ricardo. Y bueno, el tema de hoy es precisamente cómo sanar las heridas, cómo sanar precisamente las heridas del alma, las heridas de la vida. Y bueno, él dentro de todo lo que es su experiencia como, como terapeuta, también nos va a contar. Vamos a ver si le doy. Me dice que no puede unirse. Vamos a ver una vez más. Ahí. Y vamos a esperar ahora que se nos una. ¿Ah? Bueno, Ricardo es psicólogo clínico. Bien, bien. Manuel, Hola, hermano mío, ¿cómo estamos? bien, un gusto ¿Tú, saludarte. tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Yo Bueno, yo le estaba contando a todos, bueno, que eres mi hermano de la vida y bueno, colega, y esta era una entrevista que yo tenía con ganas de hacer hace mucho, mucho tiempo. Me contaba que tú eres psicólogo clínico, que, bueno, tú trabajas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, y estás a cargo de todo lo que es el sistema también. de En la admisión. clínica también, en la clínica Dávila también. Ah, también, en la clínica de Ávila también. Y bueno, y tienes una larga experiencia a nivel terapéutico. Y bueno, y el tema de hoy es cómo sanar las heridas de la vida. ¿Mm? Pues, súper. Hermano mío, Bueno, por encantado de favor. compartir contigo, con tus seguidores, con la gente que te escucha y que sigue tus consejos y tus datos muy relevantes, que yo soy uno de tus seguidores también. Entonces, Eh, Pensé que no iba a contar que éramos hermanos, pero oh, bueno. oh, ¿cómo no? Lo más importante. Y eso que compartimos una visión de la vida, que eso es súper Mm, importante, sí, y compartimos también cierta forma de hacer psicoterapia, que es algo que también es muy bonito y que nos conecta más todavía. Y obviamente una hermandad y una amistad profunda. Así que ese es como el contexto de compartir con ustedes, sobre todo desde la experiencia. Eh, Hoy día le daba una vuelta un poco a lo que quería compartir y decía que más bien, más que las teorías o los datos o los tips que podemos compartir, son las experiencias que nosotros hemos tenido. Y ahí como que creo que va a compartir conmigo la idea de invitar a las personas a vivir la vida, a experimentarla, a disfrutarla a concho. Y cuando digo disfrutarla a concho, incluye, aunque suene mm, fuerte, mm, la experiencia que uno ha tenido con las mm, heridas, con el dolor, como mm. no hacernos los lesos, como se dice acá en Chile, acerca de temas que a uno le preocupan, es decir, que no ocupan nuestro tiempo y nuestra mente, por decirlo así. Mm. Entonces, a experimentar, a vivirla. ¿Ya? Y ahí quería compartir contigo y con la gente lo siguiente, que Dale. este experimento, bueno,
vamos a hablar de la herida del dolor. ¿Qué nos dice ChatGPT? El Como famoso todo, chat GPT. exacto, ahora que está como todo la inteligencia artificial, Mm, eh, como algún tema súper de moda y súper relevante y que probablemente llega a instalarse, es que ¿qué es lo que nos puede diferenciar a Juan Manuel, a Ricardo y a todas las personas respecto a un chat, a una máquina, a una experiencia artificial? por favor. Ahí, claro, ahí cobra relevancia lo que estamos diciendo desde el principio, que es la experiencia. Porque nuestro chat GPT no puede experimentar lo que nosotros hemos vivenciado. ¿Ya? Para mí esa es una palabra clave muy importante. Lo que hemos vivenciado, es decir, qué es lo que nosotros hemos comprendido. Por ejemplo, acerca del dolor. Chat GPT nos dice reconocer el dolor. ¿Ya? Entonces, reconocer el dolor es lo que nosotros llamamos en psicoterapia es tomar conciencia, es observar, es observarnos, es mirarnos con cierta particularidad en nuestro dolor, ¿ya? Lo que no puede hacer nuestro chat GPT. Nos puede dar miles de consejos, pero quien se conoce muy bien, finalmente es uno mismo, ¿ya? Mm, Entonces, la experiencia que uno tiene sobre su propio dolor es muy particular. Y eso no tiene que, sino ser compartido a través de un otro, de un terapeuta, de un proceso en alguna instancia, en alguna actividad grupal, no sé, lo que a las personas le haga sentido, pero experimentar desde ese dolor una búsqueda que te haga movilizarte hacia algún lado. ¿Ya? ChatGPT dice después, bueno, lo que a nosotros nos interesa, hablar, dice, expresar lo que siente. Súper. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo hacemos? Entonces, ahí vienen las herramientas que nosotros podemos compartir. Después dice buscar apoyo, pero ¿apoyo dónde? Buscar apoyo en mm, la terapia, en muchas instancias es posible de experimentar. En la psicoterapia, obviamente que lo que nosotros manejamos es una experiencia de mucha mayor profundidad que un chat, obviamente. Entonces, volviendo al inicio, es como experimentar, experimentar y experimentar desde el propio dolor cómo uno se puede ir sanando. Después voy a hacer como un resumen, básicamente dice practicar el autocuidado y perdonar, dice si es posible. Mira dónde entra el chat GPT. Entonces, ahí yo profundizaría más bien en las posibilidades de el dolor, en muchos casos, tiene que ver con una eh, imposibilidad o dificultad mm, para perdonarse a uno mismo en las mm, dificultades que se ha visto involucrado en la vida. No sé si te ha pasado a ti, Juan, para que me vayas contando también, mm, personas que llegan con distintos traumas, con distintas heridas, que se sienten culpables por no haber hecho algo, por no haberse claro. defendido, por no haberse, no sé, haber puesto límites. ¿Ya? Mm, Estamos hablando de casos que tú muy bien lo sabes, que son muchos casos relacionados con abuso, con dolor, cuando los niños no han sido cuidados, cuando no han puesto límites. Las personas quedan con una sensación de culpabilidad claro. que nos hace, que nos dificulta el comunicar eso. O sea, para llegar a terapia no es fácil, no es fácil llegar a terapia para muchas personas. Como que toma su tiempo tomar la decisión, ir a Mm. buscar a un desconocido, lo que nos ha pasado. No sé si te pasa a ti también, Juan. Y ahí quizás, perdón que te interrumpa, quizás como la pregunta casi inicial que todos se podrían hacer, ¿y las heridas de la vida son buenas o no? ¿Son necesarias o no? Súper, súper. Buena pregunta, ¿eh? Es como, creo que uno se lo pregunta todo el tiempo, no necesariamente Mm, terapia, uno, eh, ahí hay una reflexión profunda que toma un poco lo que me transmitió a mí una maestra que me enseñó meditación y que me hablaba de aceptación total. Mira lo que nos decía, hace como 20 o 30 años hablaba ya, bueno, ella tomando las enseñanzas de muchos ancestros de Oriente, aceptación total. Es decir, tomar eso, esa herida de la vida, y mirarlas, primero aceptándolas mm, y viendo como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo y obviamente desde la sanación, comprendiendo todo el dolor que conlleva las heridas de la vida. O sea, son, mm, son heridas que no nos dejan avanzar a veces, pero tomándolas como aprendizaje, ¿ya? En una,
en un sentido que tú y yo compartimos más espiritual, a veces podemos mirarlas también como una oportunidad para recordar quiénes somos, es decir, en el sentido de que somos personas que tienen un potencial elevado y que somos, ya hablando mucho más Mm, elevadamente, somos seres divinos, que mm, venimos de una creación divina. Entonces, si partimos de esa base, nos da una sensación de tranquilidad, de paz, mirar todas estas heridas de las que tú hablas, Juan, las que uno se mm, pregunta en la vida como, bueno, son oportunidades para descubrirme, para algunas personas, pero más profundamente para recordar quiénes somos. Es decir, ya, ok, mm. sin la Y, ¿sale? y hay una frase, no sé si tú estarás de acuerdo, pero que a mí una vez la escuché y me gusta repetírmela a mí, que es un poco dura, que es: sin sufrimiento no hay crecimiento. Mira, Es decir, ¿eh? cuando sufrimos y obviamente procesamos lo sufrido y hacemos de ese proceso un crecimiento, es un bien. Obviamente, cuando sufrimos y no procesamos lo que sufrimos, se nos convierte en un mal. Exacto, exacto. Sí, la comparto eh, de manera importante eso, Juan. Y ayer estaba en una sesión de meditación con mi profesor Alejandro Boric, lo menciono porque él decía, bueno, ¿y para qué hacemos toda esta tontera? Por decirlo así, Mm, se refería al meditar. Bueno, para justamente salir del sufrimiento, salir del dolor. ¿Para mm, qué hacer procesos terapéuticos? ¿Para qué meditar? ¿Para qué hacer yoga? ¿Para qué meternos en alguna instancia de crecimiento si no es para salir, como tú dices, del sufrimiento? ¿Ya? ¿Y qué nos empuja a estas acciones? El sufrimiento. Entonces, en ese sentido, como tú dices, el sufrimiento permite crecer, permite avanzar, considerándolo con todo el respeto que merece ese dolor, esa pena, esas rabias también que la persona ha mm. pasado, eh, considerando, porque muchas veces tienen mucho peso, mucha carga emocional, decir, bueno, avanzo a partir de esto para transformarme, para crecer, Yo creo que, como ¿sabes tú qué? dices. ¿Sabes, brother? Yo creo que ahí está la clave. Es decir, como bien dijiste, o como dijo el chat GPT al principio, el tomar conciencia del dolor y ponerle nombre. Creo que uno, Claro. uno comienza a sanar las heridas cuando las mira, cuando les pone nombre. Y capta, y voy a estirar el argumento, y quizá a algunos no les podrá gustar, pero hasta cuando uno comienza a querer sus heridas. Mm, Yo creo que desde ahí uno crece. sí, sí, es Es difícil lo que estás planteando. difícil. No, no, no estoy consciente, estoy consciente. ¿Cómo voy a querer esta rabia, esta pena, este abuso, este maltrato? Justamente porque nos da la oportunidad de mirarnos, como ahora, el tomar conciencia lo puse yo, no el chat GPT, así que Ah, perdón, 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 perdón. tomar conciencia, y tú dices súper relevante lo que estás diciendo, Juan Manuel, en el sentido de ponerle palabra a lo que nos está Mm, pasando, nombrar mm, algunos casos. Yo diría que aquí comparto una herramienta que utilizo mucho en psicoterapia, que es el lenguaje genera realidad. Es decir, en la medida que yo empiezo a hablar acerca de lo que estoy vivenciando, le voy dando un sentido, le voy dando una orientación, un camino, porque eh, tenemos siempre, yo tengo una teoría al respecto, no sé dónde la saqué, yo creo que solamente por la experiencia que veo en la clínica con los pacientes. Tenemos, oscilamos los seres humanos básicamente entre ser víctimas de una mm. situación, de un jefe, de nuestros padres, de la sociedad, de la iglesia. Eh, Ese discurso también está instalado en todos nosotros, el victimismo. Mm. ¿Ya? Como decía acá una, soy la víctima. La mística. Víctima. Entonces, eso está impregnado en nosotros, partiendo por nosotros mismos. Nosotros hemos vivido experiencias de sentirnos víctimas de alguien. Y por otro lado está la culpa. Cuando nos relacionamos con otros, cuando tenemos vínculos con otras personas en el mundo laboral, cometemos errores y nos sentimos culpables, nos maltratamos, entonces oscilamos ahí, oscilamos. Y con esta herramienta que comparto, que es el lenguaje, la invitación es como
incluso con las manitos al centro como un acto de meditación, decir, yo me hago responsable, Me hago cargo. me hago cargo. Como tú decías, y le empiezo a poner nombre a las cosas, empiezo a hacerme cargo, eso básicamente. Ujú. Es como, bueno, me pasa esto, me pasa esto otro. Utilizo el lenguaje a mi favor. Si tú Eh, me permites, ¿sí da? en teología hay una frase que dice, lo que no es asumido no es redimido. Es decir, lo que no es reconocido no puede ser sanado. Exacto, Porque, hay que, lo primero hay que ponerlo ahí. y claro, ponerle nombre, y si tú me permites, quizás también de la fe, yo hablo también de esa posición. Claro, desde el momento en que uno, comillas, no se reconoce o pecador o quizás doliente, ¿y cómo va a ser sanado? Dios sana al que se permite sanar. Exacto, exacto. Sí. En Oriente se usa mucho, eh, bueno, el budismo utiliza la palabra compasión. Y la compasión es reconocer en el otro, esto es muy, muy importante, a alguien que sufre, que te fijas que más allá que la empatía, y le agregan esto, a alguien que sufre Ah, mira, igual que uno, es decir, también, es decir, nos reconocemos como me imagino que además de poder reconocer que el otro sufre, mira, te voy a compartir algo muy, una historia muy linda, eh, que hay un autor, como tú lo conoces, que es Víctor Frank, que cuando él escribió en uno de sus libros, él contaba la anécdota que un día mirando la ventana por el campo de concentración, veía como unos guardias iban a matar a un un prisionero. judío, a un prisionero. Entonces se le acerca un prisionero que era ateo, ¿ya? Entonces, de modo muy sarcástico, muy, así como muy agresivo, le dice, bueno, y dime, ¿dónde está tu Dios? ¿Ah? ¿Dónde está ese Dios que tú dices que es padre, que cuida y toda la cosa? Y Frank dice que viendo la situación compleja, o sea, están matando a un tipo, responde, yo sé dónde está Dios. Y guarda silencio y le dice, a Dios lo están matando otra vez. Es decir, Mm, el concepto de Dios es el Dios que sufre con uno, no un Dios claro. que mira desde fuera el sufrimiento. Y creo que quizá Bueno, puede ser puede ser súper interesante mirar un poco el cómo sanar la herida, como no me la sano solo, sino mm, que también quizá, para los que tenemos fe, Dios también me acompañará en el dolor. exacto, sí, sí. Ahora, ¿cómo avanzar, por decirlo así, en no quedarnos en el lenguaje del dolor? ¿Cómo transformarlo hacia otras palabras? Porque si no nos podemos quedar pegados, insisto, en el tema de ser víctimas o transformarnos en victimarios también. Mm. Entonces, súper importante ir perdonándose y perdonando también, obviamente, a quienes creemos, insisto en esto, lo pondría entre comillas, perdonando a quienes creemos que nos han hecho daño. Porque eso es para dejarlo quizás para otro webinar, eh, donde, donde trabajemos ese concepto de que el otro nos hace daño. En, Pero en Richie, pero dinos, ¿y cómo perdonarse? Tú dices la herramienta de la autocompasión, de la verbalización, pero ¿cómo perdonarse? bueno, primero yo diría que cuidándose, eh, utilizando todas las herramientas que en este tiempo se llaman de autocuidado y en gran parte haciéndose responsable. Porque si no, nos transformamos en personas que, insisto, oscilamos entre la culpa y el victimismo. La culpa y el victimismo. Si nos hacemos responsables, uno dice, ok, me perdono por cosas que he realizado en la vida y a la vez también me permito disfrutar la vida. Porque si no nos perdonamos, no podemos disfrutar la vida. O sea, y aquí lo conecto con uno de los temas centrales en mi psicoterapia, que es la autoestima, que es el merecimiento.
Es decir, si nos quedamos en el no perdón a uno mismo, no merecemos nada. No merecemos Mm, disfrutar, no merecemos la comida que nos gusta, no merecemos eh, el bienestar económico, el bienestar material. Eso también es un aprendizaje. El decir, yo también me merezco todo esto. ¿No? Acuérdate que nosotros, en nuestra sociedad, crecimos con los conceptos de que el dinero era malo. Cuando nos permite todo el bienestar material y nos permite hacer cosas que nos gustan, ayudar a otros. Entonces, el merecimiento también tiene que ver con el perdonarse, con mirarse a uno mismo con ojos de ternura, diría yo. Y aquí Mira, estamos a profundizar quizás como, bueno, en lo que desde la religión, la espiritualidad se habla, y como que a veces se tiene como temor de hablar, que tiene que ver con finalmente con el amor propio, con el amor a los demás. Está en todas las corrientes de pensamiento filosófico, en todas las corrientes de pensamiento y religiosas, en todas está finalmente la palabra amor. Y como, volviendo a tu pregunta, ¿cómo perdonarse? Bueno, amándose uno mismo, cuidándose uno mismo, aplicando herramientas desde lo más básico, como recuerda, volvemos al ChatGPT, nos dice, ChatGPT nos dice practicar el autocuidado, desde lo físico, lo emocional, lo mental. ¿Cómo? mm, Distintas formas, distintas formas. Practicando. Yo ahí sí que soy majadero, como decíamos al principio, Juan Manuel, experimentando. No podemos quedarnos, por ejemplo, con las ideas de un gurú de Oriente, las ideas de un religioso, e incluso con la idea de un psicólogo, de un terapeuta mm, como nosotros. La invitación es a ser independiente, finalmente, desde la experimentación, desde el vivir la vida de manera integral, pero profunda, profunda. Y ahí yo les comento un secreto a nuestros mm. oyentes o a quienes nos están viendo. Juan Manuel y yo tenemos calle, tenemos Demasiada calle. experiencia. Entonces, somos terapeutas, pero también desde la formación académica, obviamente, y cosas que hemos aprendido, pero también desde la vida, o sea, desde la experimentación, desde el perdernos en una montaña, el comer en una fogata, el del hacer dedo en el sur, ¿me Mm, explico? O sea, nosotros, mm. como aquí cuento otra intimidad, con los amigos salíamos a los 15 años a mochilear. ¿Qué es eso? O sea, vivir la vida, concho, sí. Nos conecta mucho, por ejemplo, con la película La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Te acuerdas, Juan Manuel? Eh, Cuando, cuando los alumnos despiden a su maestro, ¿te acuerdas? Una de Sí. las escenas, oh, Captain, my Captain. Y en esa película que interpreta uno de nuestros actores favoritos, Robin Williams, habla de la poesía de Walt Whitman. Oh, Mm. Captain, my Captain. La poesía, que algunos poemas que dicen, me canto y me celebro y me canto. Es decir, y ahí vuelvo a la pregunta, el perdonarse implica también disfrutar, Mm. vivenciar, eh, vivir la vida concha. Ahí, para Yo darte la creo- palabra, tampoco también en ese sentido, yo diría que transformarnos en protagonistas de nuestra historia. y ahí quizás también ocupando la misma película, y aquí hay algunas preguntas que hacen algunas personas de las heridas de la infancia. ¿Cómo sanar las heridas de la infancia? Eh, y ahí yo me permitiría decir, aprender a sanárselas a uno mismo, empezar a sanándosela uno mismo con cariño, con ternura, con compasión, con paciencia. Eh, es como esos chicos de esa película, es decir, el Mm. cambio no se iba a producir desde arriba, el cambio se tenía que producir desde ellos. Súper importante lo que estás diciendo, Juan Manuel, porque, claro, uno puede pensar a veces que un terapeuta te va a sanar, que un alineador de chakras te va a sanar. Súper bien, pero nosotros son procesos de acompañamiento, por decirlo así, en que, como tú muy bien dices, la persona tiene que tomar la decisión de meterse en esos temas, abrirlo aunque sea levemente. Yo no soy muy partidario de meternos mucho en el trauma, más bien yo me enfoco en cómo desde las fortalezas de la persona, de la propia Ujú. autoestima, digamos, un proceso
de sanación y una mirada a esa niña o a ese niño que sufrió, por decirlo. mm, Ahí, respondiendo más particularmente a esa pregunta, yo diría que lo hemos dicho ya, el lenguaje genera realidad, primero, y segundo, observar cómo me refiero a mi historia, cómo me refiero a esa infancia, mm, cómo me refiero a ese dolor que tengo. Jodorowsky dice, la vida es un cuento y te invita a plantearte la reflexión de, bueno, ¿cuál es el cuento que me quiero contar? Y ahí mm, utilizamos también lo que decíamos recién, el lenguaje. ¿Cómo? ¿Cuál es la historia que me quiero contar? Tú puedes hacerlo acompañándote con un diario de vida, contando esta historia, en la psicoterapia obviamente con mayor razón, pero siempre observando, tomando conciencia de cuál es el cuento que me estoy contando. ¿Me estoy mm, tomando el cuento de la víctima? mm, ¿Me estoy tomando el cuento de, del dolor profundamente, de que no se puede superar? ¿O me cuento un cuento de que, como tú muy bien dices, Juan Manuel, me puedo sanar, me puedo observar, me puedo hacer acompañar, me puedo... Lo que a ti te haga sentido. Hay personas que se mm. sanan con la iglesia católica, con la iglesia evangélica, hay personas que se sanan con meditación, otras personas se sanan con psicoterapia, lo que a ti te haga sentido. Y ahí, brother, quizás un poco, porque capta, se nos pasa, llevamos en el minuto 28, compadre. Bueno, Pero respondiendo a la pregunta nosotros inicial, podemos estar hablando toda la noche, pues, así. oye, pero respondiendo a la pregunta inicial, ¿y se pueden sanar las heridas de la vida? Sí, se pueden sanar y más profundamente yo diría como buenos psicólogos, yo diría, la pregunta podría ser, ¿es necesario sanarla o observarla y transformarla? Bien. Mira, con Sí. respecto a eso, bien cortito, bueno, tú sabes que yo me enfermé hace un tiempo atrás, ¿Qué? y dentro, pero ¿te acuerdas cuando me enfermé hace un tiempo atrás? ¿Ya? Y Oye, dentro de toda la, por y, lado, ¿viste la... ja, sí, y dentro de toda esa herida me quedó una cicatriz. Bueno, obviamente no se ve aquí. Yo tengo una cicatriz de todo el cuello. Y mi señora, cuando me llegué a la casa, me ponía toda la noche una cremita para que se me desapareciera la cicatriz. Claro, Y hasta que un claro. día yo le dije que no lo hiciera más. Y me queda mirando, ¿y por qué? Porque esa cicatriz soy yo. Es mi historia, es mi vida. Y obvio, Bonito. lo dicen, ay, pero una cicatriz fea. Es Depende, mi vida. depende. Y tú sabes que quizás ese puede ser también un gran camino de sanación de herida. Aprender a quererla como parte de uno. Sí. O sea, eso está muy alineado con lo que estamos hablando, como de la autocompasión, Mm, la mirada tierna hacia uno mismo y respondiendo de nuevo a la pregunta que hizo alguien, mirando a ese niño, a esa niña con ternura, quizás mm, haciendo algunos ejercicios que tienen que ver con acompañar a ese niño. Es mm, decir, y ahí conectarse como otra herramienta que podemos entregar, Juan Manuel, que yo creo que tú la manejas también, que, bueno, cuando tú te vayas a tomar un helado, darte cuenta que a lo mejor te estás conectando con tu niño interior y decir, ay, me merezco mi helado, mm, me merezco un helado de chocolate que no pude tomar cuando fui, me merezco, no sé, ver las películas que a mí me gustan. Eso es sanarse, eso es conectar con el niño cuando uno quiere hacer cosas así como infantiles. No sé, lo que a ti se te ocurra. mm. Tú tienes que conectarlo ahí. ¿Qué es lo que de tu adultez te puede conectar con ese niño o niña que está esperando ahí, que lo vayas a atender, a escuchar? Y en algunos casos yo he utilizado esta herramienta con las personas que quieren tener una mirada hacia su infancia, decirle, bueno, dile que todo está bien, que estás Sí, aquí, que lo lograste, que eres bacán. Aquí estás, cons- po. consuélalo. Exacto, exacto. Mira, Entonces ahí la mirada compasiva a uno mismo es súper relevante. es clave. Oye, brother, de verdad, aparte de la gracia de haberte dado tu tiempo, para mí es una alegría y un orgullo, eh, y lo digo públicamente, tenerte como hermano. Así que yo te agradezco mucho que de verdad te haya dado el tiempo para compartir con nosotros. Yo sé que a mucha gente le sirvió. Aquellos que quizás quieran contactarse contigo me pueden pedir tu contacto, yo se los voy a dar. Y gracias, gracias, Muy gracias por esta media horita. genial, brother. Tú sabes que lo hago con mucho amor hacia ti, hacia nosotros.
Quise hacerlo aquí para que tuviera un pedacito de cordillera, para que mirara la Ese cordillera también. es Santiago de Chile, esa es la cordillera. Es Sí, sí la reconocí. también vea la cordillera y se sienta acá en Hermandad con nosotros. Y nada, te amo mucho, hermano. Tú sabes que es así. No me da por decirlo y porque no somos de corazón. Así que Mm. eso, quería Ya, hermano. espero algunas personas para, sobre todo para observarse, tomar conciencia y avanzar. Gracias, brother. Gracias. Un Oye, un abrazo gran abrazo y a nos todos. vamos a ver luego. Nos vemos ¿Ya? ahora. Tú haces el clic en la X. Chao. Chao, chao. Bien. Bueno, es mi hermano, ya es una de mis debilidades, lo quiero mucho, ya nos hemos acompañado más de 50 años, eh, y yo le debo mucho, a él, le debo también mucho a lo que soy, así que para mí era una gran alegría poder eh, compartir esta entrevista. Y por sobre todo, decirle a ustedes, todos tenemos heridas y toda herida puede ser sanada, aún las más graves, créanme, aún las más graves. Eh, no duden de eso. Y si me permiten humildemente, eh, si a veces no encontramos medios humanos para la sanación de esas heridas, dejen que Dios las sane. Y créanme que Dios sí las va a sanar. Bien, bueno, el próximo miércoles tenemos a otra invitada muy especial que es acá de Posadas, Argentina, que es Rosana Bencheruti, que ella es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, el título así suena re grande, ¿ya? Pero a mí me interesa mucho que Rosana nos acompañe, eh, porque ella es la cabeza de uno de los poderes del Estado, del Poder Judicial, de acá de toda la provincia. Pero no me interesa un poco que nos venga a hablar como, como jueza, como ministra, sino que me interesa un poco que nos hable como mujer y cómo es esto de una mujer en el poder, ¿ya? Y hablarnos de como de ese sano y buen ejercicio de la autoridad en, desde el género femenino, ¿ya? Así que bueno, todos invitados para el próximo miércoles, ya, con Rosana Bencheretti, y, y bueno, que Dios los bendiga a todos y si esta entrevista sirvió, por favor tengan la confianza para compartirlo. Lo subimos tanto a Facebook como a YouTube. Bueno, que todos tengan muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.